Hola, ¿cómo les va? Mi nombre es Belén Lucero, los voy a estar acompañando en la asignatura Teología Dogmática. Estoy compartiendo con ustedes el programa de nuestra materia. No voy a leerlos en detalle porque esto lo tienen para que ustedes lo puedan ver, lo puedan analizar y lo puedan reflexionar, los objetivos, los elementos metodológicos, y me voy a detener en la asistencia, 75% asistencia presencial, y además los trabajos prácticos deben estar aprobados en un 75%. Eso nos permitirá rendir 2 parciales. La materia no es promocional, entonces ustedes van a alcanzar una regularidad de la asignatura. Como bien lo saben, el planteo de esta materia es una materia semestral del segundo semestre o cuatrimestral, regular, no promocional. El examen final, sí, también, al ser una materia regular, deben presentarse a rendir con tribunal examinador. Quería contarles que los contenidos se achicaron en comparación al año pasado. Vamos a trabajar con 4 unidades, 4 ejes temáticos, ¿sí? Que en realidad, ahí está, no hice la modificación aquí, ya se los voy a mandar como corresponde. Vamos a trabajar primeramente con que Dios existe. Saben que la palabra teología es una palabra de origen etimológico del griego, donde teo con H significa Dios y logos, tratado, estudio, ciencia, razón o palabra. O sea que la teología es la actividad de los creyentes que tratan de comprender más profundamente la palabra de Dios y exponerla de modo ordenado y de modo sistemático en base a la Sagrada Escritura, la tradición de la Iglesia y a la razón iluminada por la fe. Por eso la teología que nosotros vamos a trabajar, si bien vamos a desarrollar todas las religiones, como bien lo dice la unidad número 1, nosotros vamos a poner el foco, el acento en la teología cristiana católica, ¿sí? De nuestra religión, la religión que confesamos. Por supuesto que existirían personas con credo distinto, lo mismo tienen que cursar este espacio. La teología entonces presupone la fe en el Dios vivo de la revelación judeo-cristiana. Somos judíos cristianizados, que es el Dios de Abraham, de Isaac, Jacob, o sea, el Padre de Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. O sea que estamos hablando de una teología cristiana. Nosotros creemos y confesamos la fe en un Dios uno y trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, o sea que se va a basar en la capacidad de la razón humana para acercarse a los misterios revelados, con el fin de contemplarlos y exponerlos con el máximo rigor posible. La teología, chicos, es entonces una ciencia. Hemos dado la definición, ¿sí?, de actividad de creyentes que tratan de comprender más profundamente la palabra de Dios oral y escrita y exponerla de modo ordenado y sistemático en base a la Sagrada Escritura, a la tradición de la Iglesia y a la razón iluminada por la fe. Esa es una definición. En clases también vamos a trabajar con otra definición, que es que la teología es la ciencia que, partiendo de la escucha creyente de la revelación judío-cristiana, trata de articular una palabra sobre Dios. De ahí su significado etimológico. Estamos diciendo entonces que la teología es una ciencia. El material que les dejo precisamente trata de desarrollar el concepto de teología como ciencia. O sea que nosotros no vamos a hablar de la religión como un sentimiento, sino que vamos a hablar de la religión desde un sentido profundo que supone la fe. Fe y religión no es lo mismo, pero la fe, ¿sí?, la fe que es interior requiere de la razón y requiere de la libertad. Nosotros vamos a sumar, ya que estamos hablando de una confesión particular, ¿sí?, razón, ¿sí?, libertad y gracia de Dios, o sea que es Dios el que interviene, el que sale al encuentro de los hombres. La teología, chicos, es entonces una reflexión de la palabra divina, es fe que va a buscar evidencia y razones. Por eso la materia prima de la teología es precisamente la revelación. Sin revelación no hay teología, así que a la teología le va a pertenecer tanto el creer como el pensar. Ambas están
fundidas en un único acto, creencia y pensamiento. O sea que la teología no puede hablarse ni de sentimiento, ni tampoco solamente de razón o inteligencia, sino que la teología es la fe que busca inteligir, o es el pensamiento que busca evidencias y razones para fundamentar nuestra fe. Miren este diálogo que logramos hacer estableciendo la relación entre fe y razón en la teología. O sea que podríamos decir que la teología en realidad es una actividad que es intelectual, es una actividad intelectual humana. Actividad intelectual porque requiere de la razón y requiere también de la libertad del ser humano. Entonces la teología es una empresa intelectual humana participando sí del impulso racional, pero también sí de la fe. Es un aspecto de la vida en el espíritu considerado en su conjunto para llevar a una actividad del ser humano. Hay una continuidad entonces entre la teología cristiana y la actividad intelectual humana, seguro que sí. Por eso nosotros no creemos todo lo que nos dicen, sino creemos aquello que nosotros razonamos, evidentemente. Por eso la teología verdaderamente es una ciencia. Y podríamos decir aquí que es la más elevada de todas las ciencias. Voy a terminar de presentar el programa, así puedo iniciar con el texto que ustedes van a estar analizando a lo largo de esta semana. Ahí, como podemos ver, la unidad 1 es la aproximación a la noción de Dios. Vamos a trabajar ahí con el objeto de estudio de la teología, con el dogma de la Santísima Trinidad. Sí, vamos a hablar de Jesucristo y también de las distintas religiones. Esta unidad es la que nos va a llevar mucho más tiempo. La unidad número 2, aquí sí la teología, pero era preciso contarles primero de qué se trata la teología. Aquí vamos a trabajar lo racional en Dios, la fe en Dios, o sea que vamos a hablar de la revelación y la fe. Luego, la Iglesia como obra de la Trinidad, como verán, esta materia es profundamente eclesial, por eso vamos a trabajar a la Iglesia como origen en las divinas personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y de cómo estos misterios van contemplándose en la imagen de la Iglesia. Error, unidad número 4, la Iglesia como comunión, no tenemos unidad 5, aquí vamos a trabajar con quienes constituimos la Iglesia, el triple estado de la Iglesia, el concepto de santidad que es muy fuerte en este triple estado, ¿sí? Y que verdaderamente fuera de la Iglesia ¿hay salvación o no hay? Algunas preguntas. ¿Se puede establecer un vínculo con los no cristianos? ¿Se puede establecer un vínculo con las demás confesiones religiosas? Les dejo la bibliografía y de este modo estaríamos cerrando la presentación del programa. Voy a seguir con ustedes en una próxima entrega contándoles acerca del texto que ustedes deben analizar. Y por supuesto, dándoles la bienvenida a este espacio que estoy segura que les va a gustar.